Está Javier Maroni, que es director del Hospital Evita de Lanús, y Emanuel Álvarez, director del Hospital Mariano, y Lucio de la Vega de Moreno. El nivel de cansancio que tienen los médicos y todo el personal de salud, y que en realidad lo que están haciendo ahora es tener que seguir, porque estamos volviendo a situaciones muy altas que vivimos el año pasado, allá por julio y por agosto. Doctor Maroni, usted está en Lanús, un lugar populoso de la zona sur del Gran... ¿Qué evaluación hace de lo que está ocurriendo ahora? Con mucha preocupación, por supuesto, porque esto no es solamente un problema sanitario, es un problema social en estas instancias. Entonces, a mí me alegra profundamente que empiece el programa con estas noticias, porque hay algo que hay que despertar en la sociedad, que es la conciencia social. Así que con mucha preocupación. Pero también tengo que decírselo con una enorme esperanza en la vacuna. Estamos felices de que haya llegado la vacuna, y eso cambia notablemente el panorama. De tener un panorama de incertidumbre, ahora tenemos un panorama mucho más distinto. Sí, diferente. Todos esperamos la vacuna. Yo espero la vacuna para vacunarme. Lo que pasa es que la gente piensa como que la vacuna ya está. No. Da esa impresión. No, en absoluto. Recién vinieron 300.000 dosis. Los primeros vacunados son los trabajadores de salud. Posteriormente, ahora, mañana, van a buscar otras 300.000 dosis del componente número 2. Junto a 5 o 6 millones de componente 1, que empezamos a abrir el abanico no solo a trabajadores de salud, sino a personal de seguridad, fuerzas de seguridad, gendarmería, policía, docentes y el resto de la comunidad. Doctor Álvarez, usted está en otra zona, en Moreno, en la zona oeste. Me imagino que el panorama debe ser parecido en todo el conurbano bonaerense, ¿no? Sí, es verdad, el panorama es muy parecido en todo lo que es en los conglomerados urbanos, ¿no? En el área del AMBA, Ciudad de Buenos Aires, conurbano bonaerense. Pero, como decía Javier, digamos, hay mucha esperanza, y no solo por la vacuna, sino también porque ya hemos hecho un recorrido muy importante en estos 9 meses, más allá del desgaste, el sacrificio, todo lo que viene haciendo el equipo de salud en todo el país, pero hemos aprendido mucho también, y creo que es muy importante que la gente sepa que hemos aprendido mucho, ganamos mucha experiencia. El Estado y la comunidad han trabajado mancomunadamente. A ver, en la primera etapa de la pandemia en la Argentina, con las medidas del ASPO, ¿no? Que esto del aislamiento social, en realidad fue más que una medida del Estado, algo que la comunidad adaptó como una política de cuidado comunitario y colectivo, y eso fue muy importante. Hemos aprendido que hay que trabajar en red. ¿Sí? Hay que trabajar el sistema público de salud en conjunto, articulado con el sistema privado de salud. Y bueno, como decía Javier, la experiencia que ya estamos adquiriendo con la vacuna, en el caso de mi hospital, estamos en un promedio de 100 dosis diarias desde que llegaron las primeras dosis. Siempre personal de salud. Siempre personal de salud, pero que con un espíritu de que cuando lleguen 200, vamos a vacunar a 200. ¿Ustedes dos ya se vacunaron? Sí. Sí. Cuando haya 200 dosis, cuando haya 300 dosis diarias. Es decir, el equipo de salud está a la altura de las circunstancias imagino que en todo el país. Yo conozco la experiencia del conurbano y de Moreno, pero la verdad es que hay mucha esperanza y hay un trabajo recorrido muy importante. Ahora, doctor Álvarez, y también para Maroni, los médicos del conurbano lo vieron venir esto, porque ya hace 3 o 4 semanas uno tiene médicos amigos en el conurbano que trabajan en hospitales públicos, y me dicen, ustedes no tienen una idea de lo que se viene, porque nosotros ya estamos viendo cómo creció la demanda de gente que está llegando a los hospitales públicos para hacerse el test porque tienen síntomas de coronavirus. Esto es un efecto dominó. Estoy hablando hace 3 o 4 semanas y estos médicos no se equivocaron, porque, digamos, ustedes fueron los que vieron todo esto, no más allá de la expectativa por la vacuna. Sí, a ver, no hay que negar la realidad, y no tenemos que dejar que el miedo nos paralice. No, porque si uno niega la realidad, claro, lo que pasa es que los que hacen esto dicen, ves que no pasa nada, si total viene la vacuna. Exacto, porque hay una cosa para decir muy importante que toda la ciudadanía tiene que conocer, que tiene que ver con la estrategia que estamos llevando adelante o que tenemos que llevar adelante, que tiene que ver con el cuidado, el autocuidado y el cuidado de los que tenemos alrededor, que es lo que uno ve que por ahí no lo ven esas imágenes, pero que es a donde tenemos que apuntar. Una gran diferencia entre la primera etapa de la pandemia o el primer brote y con lo que esperamos o suponemos que va a venir, porque está pasando absolutamente
en la mayor parte de los países de Europa, Estados Unidos y de los países de nuestra América, es que básicamente los casos no COVID, digamos, las camas se ocupan con pacientes no COVID solamente. Es decir, el año pasado teníamos una baja ocupación de camas porque la gente estaba en su casa, ¿no? Entonces había muchos menos accidentes de tránsito, mucho menos patologías que se complicaban, es decir, la gente, muchos menos pacientes pediátricos, porque al estar suspendidas las clases había mucho menos contagio de enfermedades respiratorias, y este año tenemos empezamos desde otro piso. Por ejemplo, el año pasado empezábamos con 500 camas de terapia intensiva ocupada, este año ya estamos ahora en este momento en 3.000. Y en el pico de agosto del conurbano del año pasado, llegamos a 5.000 camas ocupadas. Fíjense que empezamos con 3.000 camas abajo. Es decir, la estrategia del cuidado, autocuidado de cada persona, de cada familia, de los que tenemos al lado, de que continúen sus tratamientos de sus enfermedades crónicas, desde que se cuiden cuando salen a la calle y van manejando un vehículo y que cumplan las reglas de tránsito, es decir, evitar accidentes. Todo eso va a significar y va a ser estratégico, va a ser muy importante para que en esta próxima etapa de la pandemia logremos el objetivo que, digamos, valga la redundancia, hemos logrado en la primera etapa, que es no colapsar el sistema de salud. Ahora voy a ir con el doctor Pizzi, pero tengo una más y después vuelvo con ustedes. Doctor Maroni, ¿aumentó de forma significativa el porcentaje, el nivel de testeos o seguimos con un nivel? Porque digo, no vamos a poder testear a todo el mundo, pero es importante para saber dónde estamos parados. Por supuesto. En toda pandemia, en esta fundamentalmente, hay 3 columnas de atención: los testeos, los controles y la vacunación. A raíz de la pregunta que le hizo a mi colega, nosotros tenemos un índice predictivo que es el 148, que es una línea donde la gente, los vecinos, la comunidad, se comunica para denunciar síntomas compatibles con COVID. Y ese 148 es un índice predictivo muy fiable. Nosotros ya veíamos venir esto. Hasta hacía 6 semanas atrás había un descenso marcado y a partir de eso un aumento que no se ha detenido. Por eso yo le decía que los médicos fueron los primeros en ver esto. Y se sentían, a ver, yo entiendo las funciones de ustedes como directores, pero los médicos también se sentían como que no eran, no por ustedes, por la población no tenían, como que nosotros no teníamos idea de lo que estaba pasando. Como que era una lucha que la daban ellos en sus hospitales y que el país miraba para otro lado. Bueno, en eso tienen mucho que ver los comunicadores también. Nosotros hemos visto comunicadores que han tomado dióxido de cloro en sus programas, o comunicadores que han dicho: a mí el presidente no me va a venir a decir si puedo salir o no salir de mi casa. Digamos, pero no va a meterse en la línea de que los culpables somos los medios de todo esto. No, pero sí hay una responsabilidad compartida y en eso sí, eso es innegociable. Bueno, ya seguimos. Vamos a saludar al doctor Pizzi, que está en Córdoba. ¿Cómo le va, doctor Hugo Pizzi? Buenas noches. ¿Qué tal, Edgardo? Estaba escuchando atentamente a los invitados y a tu introducción, y realmente es una situación crítica que hay que tomarla como tal. Hay algunas variables que nos están preocupando muchísimo y como asesor de distintos estamentos estamos realmente preocupados, más aún viendo lo que está sucediendo alén del mar y fundamentalmente lo que está sucediendo en los países vecinos. Yo creo que lo que se avecina es bastante complicado, por lo tanto hay una frase tuya, que hay gente que nos está dando la espalda. Yo creo que hay gente que nos está dando la espalda. La provincia de Buenos Aires hizo una encuesta muy interesante, que Rachid la publicó, que dice que el 65% cumple, ayuda y protege. Hay un 25% que sería los jóvenes indolentes, aunque todos crean que los jóvenes no tienen nada que ver, y hay un 10% que realmente yo lo llamaría hasta terroristas sanitarios, porque el daño que nos han hecho, no solo nos trajeron el sarampión, sino que han brindado por la muerte en el sur, en Chapelco, han quemado barbijos en el Obelisco, y siempre todo para atrás, criticando cualquier medida gubernamental. Por lo tanto, creo que es el momento de sobriedad, es el momento de moderación y de ayuda. Y es como dice el colega, responsabilidad compartida. Esto no es únicamente algo inherente al gobierno. Acá el ciudadano común tiene que ayudar y tiene que tomar conciencia que es una situación pandémica. Los 5 continentes, Edgardo, están sufriendo. No es únicamente Argentina.
Doctor Pizzi, ¿qué explicación o cómo nos podría usted, que es epidemiólogo, explicarnos a nosotros por qué no pudimos mantener un achatamiento, ¿no? Una meseta en esto y volvimos a crecer de manera alarmante? Mire, la historia natural de estas enfermedades normalmente fue un poco diseñado, como lo dijimos, a las personas cercanas al presidente y como lo dijimos a los distintos gobernadores. Acá había un punto de inflexión que era octubre en la historia natural de la enfermedad y realmente sucedió así. Jujuy mejoró, Chaco mejoró, Capital mejoró, Provincia de Buenos Aires mejoró. Ese es el momento donde nosotros realmente creímos haber dominado la situación. Pero el comportamiento humano realmente no responde a esto. Yo, por ejemplo, le voy a contar 2 o 3 cosas de lo que sucede. En una fiesta clandestina, cuando viene la autoridad y la desactiva, se hacen en distintos distritos del país hisopados. El 10 o el 15% de los hisopados que se hacen son positivos. ¿Qué quiere decir? Que si hay 100, 200, 300 personas saltando, gritando, porque usted sabe que la emisión de sonido está muy alta, usted tiene que gritar, saltar, beben alcohol y demás. Entonces usted difumina todos los virus en ese grupo de gente. Pero ahí empieza el problema. ¿Sabe por qué? Porque toda esta gente no son económicamente independientes y vuelven a su casa. Y en su casa, según el último censo, hay casas, no solo están los padres y los hermanos, sino que también hay o abuelos y en un gran porcentaje hay viudas o abuelas o tíos. Entonces, fíjese usted el mecanismo de contaminación del virus. Usted lo busca el virus en la fiesta y después lo lleva a su casa donde la gente estaba totalmente siguiendo todas las normativas sanitarias. Entonces, realmente es una situación muy preocupante y no la podemos manejar. Hoy, como están dadas las cosas, no la podemos manejar. La otra parte es una parte psicológica. Entonces, cuando de pronto nosotros empezamos a ver de que los muertos bajaban y que el índice de contaminación en todo el país también bajaba, y de pronto irrumpen las vacunas, es una cuestión psicológica. Siempre sucede en estas circunstancias. Y bueno, y hay gente que cree que ya ha pasado esto y no es así. Mire, yo le voy a decir, si yo tendría que decirle como catedrático universitario, hoy estoy convencido que viene un vivido. Perdón, justo, doctor Pizzi, justo se cortó cuando usted iba a decir algo importante y si lo puede repetir, por favor. Sí, lo que yo le estoy diciendo, que todas las evaluaciones que nosotros hacemos, inclusive con las universidades alemanas, desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba, son cuestiones predictivas. Y lo que nosotros vemos, avisoramos, que lo que se viene es peor que lo que hemos vivido. Y le voy a explicar por qué. En primer lugar, porque países como Alemania hoy tienen la primera línea de hospitales totalmente colapsados. Alemania es el país de Europa más sólido. Recuerden ustedes que prestó inclusive hasta hospitales móviles para ayudar a Italia y para ayudar a España. Los recuperó y ya lo está abriendo en su territorio. ¿Cuándo comenzó el problema? Después de la fiesta de la cerveza, dicho por los profesores alemanes que estamos en contacto constantemente. Bavaria, todas las ciudades alén del Rin, el lago Titis. Después de la fiesta de la cerveza empezaron a contar, recuerde que es invierno, lugares cerrados, canto, baile, salto, y viene toda la contaminación. Ahora, a eso se agrega la mutación del virus. El virus está más contagioso a tal punto de que en la historia de la medicina estaba en un cuarto lugar después de otro primo hermano de él que es el SARS. Primero sarampión, segundo viruela, tercero SARS, cuarto el COVID este. Ahora, con 70 veces más posibilidades de contaminación, subió al tercer lugar. Y un detalle que se está escapando a muchos, ataca a los jóvenes y ataca a los niños. Y otro detalle, el Colegio Federal Alemán de Patólogos, en las últimas autopsias que hizo, el 75% de los muertos son jóvenes, sin patologías previas. Pizzi, ¿pueden convivir economía y salud en un momento como este? ¿Cómo se hace desde el punto de vista epidemiológico? Bueno,
En general, el grupo de asesores siempre pidió que vinieran los mejores. O sea, cuando no podíamos comunicar adecuadamente, solicitábamos que viniera un experto en redes. Y cuando no sabíamos cómo manejar la economía, llamábamos a un experto en economía. Yo creo que esto es un conjunto de personas que tratan de ayudar. Y en el momento de que hicimos los protocolos, que el grupo de asesores hizo los protocolos, estuvimos siempre convencidos que quien cumple los protocolos nunca le pasa nada, Edgardo. De ahí donde está lo que nosotros tenemos que hacer hincapié. Y les voy a explicar por qué, que es algo ya que pasa a ser como la calígena nebulosa de la situación. Nosotros en marzo, en abril, en mayo, en junio estábamos en un laberinto. No sabíamos a dónde nos íbamos a ir. Desconocíamos al agresor. Era un virus impredecible, no sabíamos tratarlo. Los europeos nos decían cómo lo teníamos que poner boca abajo, que si lo teníamos que anticoagular, que qué corticoide teníamos que usar y demás. Cuando se avisó la solución, cuando la patología empieza a decaer, realmente aparece la famosa esperanza de las vacunas. Entonces, ¿qué quiero significarles con esto? En aquella época era lógico que todo el mundo estuviera en un estado de angustia e incertidumbre. Pero hoy tenemos la certitud de que vamos a llegar, de que vinieron las vacunas, de que el gobierno nos está ayudando, que las vacunas están llegando. Es cierto que vienen pocas, pero están llegando. Por lo menos hoy tenemos vacunado a todos los que nos cuidaron y el grupo humano que más muerte dio. Porque no fueron únicamente los médicos, fueron los médicos, enfermeras, camilleros y fundamentalmente, ¿sabe quién murió también? Los empleados de limpieza. Los empleados de limpieza de los hospitales y de los centros de terapia intensiva. Entonces, por lo menos esa gente hoy la estamos cuidando, la estamos protegiendo y ya se avisora en el horizonte la solución. Por lo tanto, es el momento adecuado de adherir con responsabilidad a todas las medidas sanitarias. Vamos a salir, vamos a volver a ser libres. Eso no tengan la menor duda, siempre se terminan las epidemias. Pero lógicamente para transitar este corto camino que nos queda, lo que fundamentalmente necesitamos es sentido común y responsabilidad. La última, doctor Pizzi, usted que es epidemiólogo, uno lo que escucha de mucha gente a propósito del verano que está al aire libre es que no toman las medidas de resguardo o no cumplen con el protocolo porque dicen, si estamos al aire libre, la verdad que las probabilidades de contagiarnos son pocas o nulas. No, usted está al aire libre y lógicamente el aerosol, si guarda distancia, no hay ningún tipo de problema. Y la acción de los rayos ultravioletas siempre fue efectivo para los microorganismos. Recuerde usted que en la década del 30, antes de la era antibiótica, los cirujanos operaban con el vidrio arriba del quirófano para que entrara y ejerciera su acción bactericida los rayos ultravioleta. Pero eso no quiere decir de que usted va a estar besando bocas extrañas, haciendo intercambio de fluidos, bailando en lugares cerrados y demás. Yo creo que es una cuestión, mire, muy pocas veces se nos dice cuál es el camino a seguir. Generalmente ahora lo tenemos claro. Si nosotros seguimos ese camino, le puedo asegurar que vamos a empezar a transitar el camino de la libertad, porque no hemos sido libres, Edgardo, hemos perdido la libertad. Muchísimas gracias, doctor Pizzi, que siga usted bien. Bueno, doctor Maroni, la vacuna lleva etapas, va a tardar en llegar y aplicarse a toda la población. Mientras tanto, ¿cómo están parados los hospitales públicos? Sobre todo en lo que es AMBA, lo que es en el conurbano bonaerense. Mucho mejor de marzo cuando nosotros arrancamos con la función de dirección, porque no nos olvidamos de dónde veníamos también, ¿no? Uno a veces parece que cuando habla estas cosas critica la gestión anterior, pero la verdad que veníamos de una mortalidad infantil totalmente desacelerada. Nosotros colocamos 2.200 tubos de luz en el Hospital Evita de Lanús. Estaba a oscuras, inundado, se caían los ascensores. Bueno, estamos mucho mejor. Hemos triplicado la capacidad de la terapia intensiva, recibimos camas nuevas, monitores multiparamétricos, incorporamos 171 nuevos trabajadores. Sin embargo, a pesar de tener todas estas cosas, lo que hablábamos al principio, el trabajador de salud está exhausto. Es decir, es el momento de cuidarlo. Y en esto sí volvemos la conciencia social. Nosotros estamos muy a favor, si existe la decisión de
de generar una actividad restrictiva, individual o colectiva, estamos muy a favor. No vemos otra salida si esto sigue así. A ver, y le vamos a preguntar también después al doctor, ¿cómo sería? A ver, para ejemplificarlo mejor, ya que usted... Bueno, nuevamente aislamiento. Nosotros lo vemos así, y no es que uno tiene que decidir economía o salud. En eso no hay discusión, siempre salud, siempre la vida. En tal caso, pensar economía en salud. Verificar, qué sé yo, tarifas, no es mi métier, pero verificar tarifas, combustible, que esas cosas siempre repercuten en otros precios. Bueno, incorporar, poner la nariz ahí y repensar otra vez. Pero aquí me parece que si la curva sigue ascendiendo, bueno, nosotros veremos con buenos ojos la restricción. ¿Y usted, doctor Álvarez, desde el punto de vista médico? No, a ver, me meto en el debate que se planteó, yo coincido, no es economía o salud. En la base donde estamos nosotros en los hospitales, eso no es un eje de discusión, es economía y salud, porque en definitiva la economía es una actividad humana y la salud, digamos, es humanidad, es decir, es imposible escindir las dos cosas y creo que son falsos ejes. Lo mismo que libertad y política sanitaria. Yo creo que las dos cosas van de la mano. No hay peor pérdida de libertad para todos los que hemos tenido COVID, en mi caso, que estar o internado o estar en aislamiento o ser contacto estrecho de un paciente. No hay peor pérdida de libertad que estar enfermo o que estar con un respirador en la terapia intensiva. Yo creo que son falsos ejes y la verdad es que sí, que tenemos un acumulado, como decía el doctor, muy importante desde marzo del año pasado hasta ahora. Tenemos nuevos tratamientos, no se dijo todavía, pero la Argentina ha aportado a nuevos tratamientos, es decir, a investigaciones del plasma de convalecientes, del suero equino, ha aportado, incluso en el caso de nuestro hospital hemos formado parte de proyectos de investigación internacionales como el Proyecto Solidaridad, estamos en este momento con proyectos de investigación del Ministerio de Salud de la provincia de vacunas nuevas, la vacuna CanSino. Es decir, hay un acumulado de trabajo muy importante en los equipos de clínicos, de terapistas, de enfermería. Para esta nueva ola que se va a venir, no estamos bajo ningún punto de vista en peores condiciones. En el caso de Moreno, yo por poner un ejemplo, pero que se puede amplificar a todo el conurbano o la zona del AMBA. Cuando en Moreno, 700.000 personas, 8 respiradores del sector público. Cuando estábamos en el pico en agosto teníamos 52 con sus camas, con su ingreso de recursos humanos. Y esto es, insisto con esto, es una gran gesta donde el Estado hizo una gran inversión y muy importante para poder, poder combatir, la pandemia, pero también la comunidad puso lo suyo, ¿no? Estado y comunidad. Ahora, doctor, ¿cómo se preparan ustedes, los dos, en este caso son dos ejemplos de hospitales en el conurbano, para la vuelta de los turistas a sus lugares que pueden traer el COVID? Porque ¿qué pasa? Lo estamos viendo en la costa atlántica, que hay hospitales, sanatorios pequeños que no tienen capacidad, entonces le dicen, vos te contagiaste, volvete a tu lugar, no te quedes acá porque no te vamos a atender, volvete a Moreno, volvete a Lanús o donde sea. ¿Cómo ven ese escenario ustedes? En el orden de internación se ha desarrollado un equipo de terapistas itinerantes, médicos itinerantes, nacidos en la provincia de Buenos Aires, pero que fueron a Neuquén, fueron al norte argentino y ahora están, bajo la conducción de Luis Cantaluppi, están en la costa. A través de los hospitales modulares, a través de camas nuevas, respiradores nuevos y demás. Ese es el formato, todo paciente no se lo... En México, por ejemplo, se está tratando a los pacientes en sus casas. Acá todo va a ser institucionalizado. Y lo que empieza a tomar... Ustedes, por ejemplo, ¿qué consejo le dan a la gente, a alguien que vive en algún municipio? Ustedes que está en la costa y tiene COVID, se tiene que volver a su lugar, a su casa, a su municipio. Y esto No, yo creo que hay que darle tranquilidad a la gente, insisto, la experiencia acumulada no es poca, sobre todo en los conglomerados urbanos. Moreno era candidato número 1 a colapsar, no colapsamos. El conurbano bonaerense era candidato número 1 a colapsar y no colapsó desde el punto de vista sanitario. A ninguna persona, tenga COVID o no COVID, le faltó una cama donde se pudiera internar y pudiera abordar el problema de salud que tenía. Me parece que hay una estrategia muy importante que la gente tiene que conocer, que cuando uno va a una clínica privada, cuando uno va a un sanatorio público, a un hospital público, a un centro de salud, uno no va a una isla en el medio de un océano, sino que va más a un archipiélago. Es decir, hay constituido una red.
Y si hay algún hospital en algún distrito, como ha pasado en momentos de pico de hace unos meses, y en un hospital que está colapsado en camas o que está al pico de su porcentaje de ocupación, hay un sistema de emergencias, de derivaciones, es decir, hay una red constituida muy importante, una experiencia muy fuerte, un sistema integrado de salud que previo a la pandemia no lo teníamos, pero o sea, y que ahora sí lo tenemos. El que viene, está infectado, dice, yo me tengo que volver a mi casa y a mi municipio. ¿Qué hace? Se comunica con el 148, habla con el hospital de... A ver, hay dos cosas. Hay un operativo en este momento en la costa, impulsado por la provincia de Buenos Aires, donde hay apertura de nuevos hospitales modulares, más de 50 centros de testeo en los lugares turísticos, digamos, toda una red nueva de laboratorios, de decenas de nuevos laboratorios para testear, digamos, las muestras de los hisopados. Es decir, la gente tiene que estar tranquila que de donde esté, de alguna manera se va a buscar una solución para que esa persona tenga su atención, la que necesita, esté en el distrito de origen o no, porque también es eso, hay que decirlo. A ver, el coronavirus no diferencia partido político, religión, si es de un distrito, si es de otro, si es de una provincia, si es de otra. Acá estamos todos en la misma gesta y tenemos que estar muy unidos, más allá de cualquier diferencia que tengamos, para poder superar esta situación, que insisto, es una pandemia, que aquí se ha dicho, digamos, es claramente los sistemas más sólidos del mundo desde el punto de vista sanitario y las economías más sólidas en el mundo están colapsando. Hay que tener un criterio de realidad. Si uno ve eso en Europa, Estados Unidos, piensa, ¿por qué no nos pasaría a nosotros? Claramente puede pasarnos, pero la estrategia es fortalecer el sistema público, el cuidado, el autocuidado y cuidarnos entre todos y todas. Me parece que tenemos que profundizar eso. Es muy importante lo de la conciencia social, que es un deber del Estado, pero que también es una responsabilidad colectiva, digamos. Cuidar a nuestras familias, cuidarnos a nosotros mismos. Y Maroni, ¿usted qué consejo da para el que está en un lugar de turismo y vuelve a su lugar de residencia habitual? Hay un trabajo muy interesante con las intendencias, con los intendentes. Desde allí está la apertura o la posible apertura de los centros extrahospitalarios, que se habían cerrado en octubre y que ahora estamos a las puertas de una nueva apertura. Tal vez la pandemia sea la posibilidad de un inicio de un nuevo pacto social para que todos podamos, para que nuestro querido país empiece a crecer. Gracias a los dos por haber estado esta noche con nosotros.